Hola a todos, ¿cómo están? En este video resolveremos un ejercicio en el que se aplican distintas distribuciones que forman parte del proceso Poisson para responder a diferentes cuestiones que se plantean. Los invito a verlo. Bueno, comencemos leyendo juntos el enunciado, que dice así. La cantidad de canciones de una banda de rock que se emiten en cierta estación de radio se distribuye con una variable Poisson. Se sabe que la probabilidad de que no se emita ninguna canción de la banda en una hora es de 0,4. Entonces, en base a esta información, se pide hallar la probabilidad de que se emitan 3 canciones en un lapso de 6 horas. ¿Cuál es el tiempo medio transcurrido entre canciones? ¿Cuál es la probabilidad de tener que esperar más de 2 horas para que se emitan 3 canciones? Y si en 10 horas se emitieron 5 canciones, ¿cuál es la probabilidad de que en las primeras 4 se haya emitido exactamente una canción? Empecemos por lo primero y por lo que nunca puede faltar, debido a que nos permite comprender la problemática que se nos está presentando. La definición de variables la presentaremos al momento de resolver cada ítem del ejercicio. Recuerden que cuando trabajamos con ejercicios que involucran variables de los distintos procesos, es fundamental reconocer la variable que modela aquello que es solicitado, en particular, en cada ítem. Detengámonos un momento para comprender los datos que nos brinda el enunciado. Fíjense que nos dice, se sabe que la probabilidad de que no se emita ninguna canción de la banda en una hora es de 0,4. ¿Se podrán imaginar por qué se nos brinda esta información? Bueno, intentemos plantear esta probabilidad en términos de un suceso expresado con alguna variable aleatoria del proceso Poisson. Para esto, es necesario prestar atención a la experiencia que se está llevando a cabo. Si tenemos como dato la probabilidad de que en una hora no se emita ninguna canción, lo que estamos mirando es la cantidad de canciones que se emiten en una hora, ¿verdad? Y la variable que modela esa experiencia es la variable Poisson. Entonces, vamos a definir una variable Poisson como cantidad de canciones de la banda de rock emitidas en una hora. Yo decidí llamarla acá, pero ustedes le pueden poner el nombre que quieran. No nos olvidamos de agregar la distribución con sus parámetros correspondientes. En este caso, el parámetro es la media de la variable que se calcula como la tasa media de éxitos, que la vamos a nombrar con la letra griega lambda, por el continuo que se está observando. En el dato brindado nos dice que se está contando la cantidad de éxitos en una hora, por lo que este continuo es dato y es igual a 1. No obstante, vean que no se presenta ninguna información acerca de la tasa media de éxitos, por lo que la media queda expresada en función de esta, y tendremos que pensar alguna manera para conocer este dato. Con este objetivo, planteemos la probabilidad que ha sido brindada como dato en el enunciado, expresando al suceso involucrado en términos de la variable definida. Si quisiéramos calcular esta probabilidad, deberíamos reemplazar en la función de probabilidad de la variable Poisson, recuerden que es una variable discreta y por eso hablo de función de probabilidad, por los valores de la variable que se está considerando. En este caso solamente queremos que se cumpla la condición de que k sea igual a 0, y por el valor de la media, que es el parámetro, y por el momento se encuentra expresada en función de la tasa. De esta manera tenemos una ecuación de la cual podemos despejar el valor de la tasa media de éxitos con un cálculo simple. Una vez que obtenemos el valor correspondiente, podemos obtener el valor de la media de la variable Poisson con la que estamos trabajando y por ende su distribución correspondiente. Veamos lo que nos pide el primer ítem de este ejercicio, que dice hallar la probabilidad de que se emitan a lo sumo 3 canciones en un lapso de 6 horas. Bueno, pensemos nuevamente en la experiencia que se está llevando a cabo.
Estamos contando la cantidad de canciones que se emiten durante un tiempo fijo de 6 horas. Queremos calcular la probabilidad de que en ese tiempo se emitan a lo sumo 3 canciones. Y sabemos que a lo sumo 3 significa que se emitan 0, 1, 2 o como mucho 3 canciones. La variable que modela esta experiencia es la variable Poisson, que recuerden se define como la cantidad de éxitos en un intervalo de continuo, con una tasa media de éxitos determinada. Una vez identificada la distribución que se adecúa a la experiencia, procedemos a definirla en términos del contexto del ejercicio, como la cantidad de canciones de la banda de rock emitidas en 6 horas. No nos olvidemos de aclarar de qué distribución se trata, con su correspondiente parámetro, que en este caso es la media. Recuerden que dicho parámetro se calcula con el producto de la tasa por el intervalo de continuo analizado, ahora ambos conocidos. El suceso sobre el cual se pide que calculemos la probabilidad es: se transmiten a lo sumo 3 canciones en 6 horas. Por ende, si lo expresamos en términos de la variable definida, nos queda k menor o igual a 3. Tal como se mencionó anteriormente, esta condición se cumple si la cantidad de canciones emitidas en 6 horas es 0, o 1, o 2, o 3. Dado que estos sucesos son disjuntos entre sí, ya que no pueden ocurrir al mismo tiempo, la probabilidad de la unión se puede resolver como la suma de las probabilidades de cada suceso. Resolvemos esta suma reemplazando en la función de probabilidad de la variable Poisson por los diferentes valores considerados de la variable y por el valor del parámetro. Recuerden que en este caso es la media. Hacemos las cuentas y obtenemos la probabilidad pedida. En el segundo ítem de este ejercicio se pregunta: ¿cuál es el tiempo medio transcurrido entre canciones? Bueno, el primer gran paso que tenemos que dar para responder a esta pregunta consiste en comprender de qué se trata la experiencia que se está llevando a cabo. Una vez que se emite una canción de la banda, medimos el tiempo de demora hasta que se emite otra canción de la misma banda. Y ese tiempo es variable porque las canciones se escuchan en diferentes momentos en esta estación de radio. Entonces, la variable que modeliza esto que nosotros queremos observar es la variable exponencial, que también forma parte del proceso Poisson. Esta variable se define genéricamente como la cantidad de continuo hasta o para observar el primer éxito. Como siempre, procedemos a definir una variable con esta distribución en términos del enunciado. Y en este caso sería tiempo transcurrido entre dos canciones consecutivas. O, si nos situamos temporalmente cuando termina una canción, también la podemos definir como el tiempo transcurrido hasta la próxima canción. Fíjense que siempre aclaramos la unidad correspondiente a la variable y el parámetro asociado a la misma, que en este caso es la tasa. Recordemos que este ítem no pide calcular una probabilidad, sino que nos habla de el tiempo medio transcurrido entre canciones. Y esto se obtiene calculando la media de la variable que definimos anteriormente. Ahora bien, ¿cómo calculamos la media de una variable exponencial? Bueno, la media, en este caso, se obtiene con el cociente de 1 sobre el parámetro de la variable, que tal como dijimos es la tasa media de éxitos. En este caso es igual a 0,92. Haciendo la cuenta, obtenemos el resultado, al cual podemos interpretar como el tiempo medio transcurrido entre canciones en esta estación de radio es de
1,087 expresado en horas. El siguiente ítem de este ejercicio pregunta: ¿cuál es la probabilidad de tener que esperar más de 2 horas para que se emitan 3 canciones? Vamos a calcular la probabilidad pedida de dos maneras diferentes. Empecemos con la primera alternativa. Podemos pensar que la experiencia relacionada con esta pregunta tiene que ver con medir el tiempo que transcurre hasta que se emite la tercera canción, ¿verdad? Y el modelo que responde a este tipo de experiencia, de contar la cantidad de continuo hasta que se logra o se observa un késimo éxito, es el de la distribución gamma. Entonces, habiendo pensado esto, intentemos definir la variable, en el contexto del ejercicio, por medio de la que se podrá expresar el suceso relacionado con la probabilidad pedida. Si trasladamos la definición general de cantidad de continuo hasta el késimo éxito en nuestro contexto, podemos definirla como tiempo transcurrido hasta que se emite la tercera canción. Esta variable se distribuye como gamma y sus parámetros correspondientes son la tasa media de éxitos y el número de éxitos hasta el cual se mide el continuo, ambos parámetros conocidos. El suceso relacionado con la probabilidad pedida es: se esperan más de 2 horas para que se emitan 3 canciones. Si lo expresamos en términos de la variable definida, nos queda t mayor que 2. Dado que la variable gamma es continua y se define para valores mayores que 0, si quisiéramos calcular la probabilidad pedida en forma directa, tendríamos que plantear una integral desde 2 hasta infinito de la función de densidad de esta variable, evaluada en los parámetros correspondientes. Para simplificar los cálculos, he optado por resolver el complemento, por lo que queda 1 menos la integral desde 0 hasta 2 de la función de densidad de la variable gamma. Hacemos las cuentas y obtenemos la probabilidad que estábamos buscando. Ahora vamos a resolver la misma probabilidad, pero con otro planteo. Queremos calcular la probabilidad de tener que esperar más de 2 horas para que se emitan 3 canciones. En otras palabras, de que la tercera canción se emita después de las 2 horas, desde que se empieza a contar el tiempo. Si fijamos el tiempo y miramos qué ocurre durante esas 2 horas, una alternativa que cumple con lo pedido es que en cualquier momento, dentro de esas 2 horas, se emitan 2 canciones y la tercera se emita luego. Otra opción es que en cualquier momento, dentro de las 2 horas, se emita una canción y la segunda y la tercera se emitan luego. Otra alternativa sería que dentro de las 2 horas no se emita ninguna canción de la banda y las 3 se emitan luego. Todas estas opciones cumplen con lo pedido, por lo que si fijamos el tiempo en 2 horas y miramos la cantidad de canciones emitidas, de manera que se cumpla lo pedido, deberíamos considerar las opciones de que se emitan 2 canciones en las 2 horas, una canción en las 2 horas o ninguna canción dentro de las 2 horas. Lo que estamos observando se puede generalizar como la cantidad de éxitos en un intervalo de continuo, lo cual se modela con una variable Poisson. Entonces, definamos dicha variable en términos del ejercicio, como cantidad de canciones de la banda de rock emitidas en 2 horas. Esta variable se distribuye como Poisson y su parámetro es la media, que se calcula como la tasa, 0,92, por el continuo considerado. En nuestro caso, un tiempo fijo de 2 horas.
Planteamos la probabilidad del suceso, la cantidad de canciones emitidas en 2 horas es menor o igual a 2. Los valores de la variable que cumplen con esta condición son 0, 1 o 2 inclusive. Como no puede ocurrir al mismo tiempo que se emitan 0, 1 o 2 canciones en 2 horas, estamos ante sucesos que son disjuntos entre sí, por lo que la probabilidad de la unión entre estos sucesos se puede resolver con la suma de las probabilidades individuales. En cada caso, reemplazamos en la función de probabilidad de la variable Poisson por el valor correspondiente de la variable y por el valor del parámetro que se mantendrá igual en todos los términos de la suma. Hacemos las cuentas y obtenemos el mismo resultado que con la alternativa anterior. El último ítem de este ejercicio dice: si en 10 horas se emitieron 5 canciones, ¿cuál es la probabilidad de que en las primeras 4 se haya emitido exactamente una canción? Bueno, en este caso tenemos que reconocer que nos piden una probabilidad dada una condición o información que disponemos. Por eso, el planteo de dicha probabilidad es a través de una condicional. Ahora, pensemos en cómo podemos expresar los sucesos involucrados en esta probabilidad en términos de alguna variable del proceso Poisson. Vamos por partes. Pensemos primero en la información que tenemos disponible. El enunciado dice: si en 10 horas se emitieron 5 canciones. Eso significa que estamos mirando la cantidad de canciones que se emiten en 10 horas. En otras palabras, la cantidad de éxitos que ocurren en un intervalo de continuo. ¿Existe alguna distribución del proceso Poisson que responda a esta experiencia? Efectivamente sí, la variable Poisson. Entonces, deberíamos definir una variable Poisson que me permita expresar el suceso que se brinda como información. Bueno, trasladamos la definición genérica de la variable a una definición expresada en términos de este enunciado y quedaría: cantidad de canciones de la banda de rock emitidas en 10 horas. No nos olvidamos de agregar la distribución con su parámetro correspondiente, que en este caso es la media, y se calcula como la tasa por el continuo, ambos datos conocidos. Ahora tenemos que hacer lo mismo para traducir el suceso sobre el cual nos están pidiendo la probabilidad. El enunciado dice: ¿cuál es la probabilidad de que en las primeras 4 horas se haya emitido exactamente una canción? Observen que nuevamente estamos mirando la cantidad de canciones emitidas, pero ahora durante las primeras 4 horas. Por este motivo, tenemos que definir una nueva variable Poisson como cantidad de canciones de la banda de rock emitidas en 4 horas. Agregamos la distribución y calculamos el parámetro de esta variable. Una vez definidas estas variables, intentemos plantear la probabilidad pedida. Como sabemos que en 10 horas se emitieron 5 canciones y la variable que mira la cantidad de canciones en 10 horas es k sub 10, podemos traducir esta información como k sub 10 igual a 5. A la vez, se pide la probabilidad de que en las primeras 4 horas se haya emitido exactamente una canción, y la variable que cuenta la cantidad de canciones emitidas en 4 horas es k sub 4, por lo que el suceso quedaría definido como k sub 4 igual a 1. Una vez pensado esto, planteamos la probabilidad de la siguiente manera. Seguimos el mismo procedimiento de siempre para resolver una probabilidad condicional. Ahora es necesario prestar atención a lo siguiente. El intervalo de tiempo que observamos en k sub 4 está incluido
en el intervalo de tiempo que observamos en K sub 10. Entonces, nos conviene recordar una propiedad del proceso Poisson que dice: la cantidad de éxitos en intervalos de continuo disjuntos es independiente. Esto significa que si miramos intervalos de tiempos no solapados, la cantidad de éxitos de uno no afecta a la cantidad de éxitos en el otro. Por este motivo, nos conviene mirar, por un lado, la cantidad de canciones emitidas durante las primeras 4 horas y por otro lado, la cantidad de canciones emitidas durante el intervalo siguiente de 6 horas. Como hasta el momento no tenemos una variable definida que describa la cantidad de canciones observadas en 6 horas, procedemos a agregarla. Claramente se trata de una variable Poisson y el parámetro se puede calcular con el producto de la misma tasa de 0,92 y el continuo igual a 6. Una vez definida esta variable, podemos expresar los sucesos en la probabilidad del numerador observando intervalos de tiempos disjuntos. Entonces, queremos calcular la probabilidad de que se emita una canción durante las primeras 4 horas y 4 canciones durante el segundo intervalo de tiempo de 6 horas. El denominador nos queda con la probabilidad de que se emitan 5 canciones en un intervalo de 10 horas. Bueno, tal como se dijo, como la cantidad de éxitos en intervalos disjuntos es independiente, podemos expresar la probabilidad de la intersección en el numerador como el producto de las probabilidades de ambos sucesos individuales. Ahora solo resta calcular cada probabilidad y luego hacer la cuenta final. Fíjense que en cada caso se reemplaza en la función de probabilidad de la variable Poisson por el valor evaluado de la variable y por el parámetro correspondiente según la variable que se esté utilizando para expresar al suceso. Luego se reemplazan los resultados obtenidos en el cociente del cálculo general y se obtiene la probabilidad pedida. Bueno, con esto finalizamos este ejercicio. Espero haberlos ayudado en la comprensión de los conceptos trabajados. Un saludo grande y muchas gracias.